Ser podcast. Este viernes, en la Biblioteca Martínez Asensio de Hoy por Hoy, el empleado Pepe Rubio parecía más nieto de Delibes que el invitado. Chicos, chicas, ¿sabíais que Pepe Rubio estuvo en la casa de Miguel Delibes ese verano? No sigas. También a ti te ha puesto perfil que le hizo cara a cara, ¿verdad? Silvia, ¿quieres escuchar mi voz en 1999? Ponte los auriculares, póntelo. Pero si yo ni siquiera había nacido. Venga, a ver, pónmelo. Hay frente a nosotros un hombre al que imaginamos con dos herramientas, una en cada mano. En la derecha una pluma, en la izquierda una escopeta de caza. Ay, qué gracioso, Pepe. Pero si no te ha cambiado nada la voz. Le estaba haciendo un perfil cara a cara a Miguel Delibes en su casa de Sedano. ¡Qué fuerte! Es pesadísimo, joder. Porque tú eres joven, pero yo llevo 25 años escuchando ese perfil. Cada vez que sale Delibes en una conversación me lo pone. Ay, pobre, que es su granito profesional. ¡Tere, ¿tienes un momento? ¡Para ti siempre! ¡Voy, Pepona! Ojo, mira, acaba de llegar Tere, otra que se va a comer el perfil de 3 minutos de Delibes. En su mente unos personajes y una historia por contar. Colgada de su cinto una perdiz. Ay, pero que me encanta, es perfecto. Las palabras exactas, el ritmo, el tono. Pero una cosa, ¿no es un poco largo? Estos son 3 minutos, ¿no? Bueno, era otra radio, la gente era más paciente escuchando en los 90. Y era Miguel Delibes, no podía resumir su vida en un minuto. ¿De qué habláis? Uy, me dais miedo, ¿eh? No, nada importante. Por cierto, Pepe Rubio te estaba buscando. Mira, ahí está. Madre mía, Sergio, ¿cómo te pasa? No seas malo, tío. ¿Pero pasa algo? No, ve. Pepe Rubio te cuenta ahora. Dios, qué turra me ha dado. Me sale Delibes por las orejas, vamos. Pepe, ¿me estabas buscando? Ah, sí, ¿sabes que viene hoy el nieto de Delibes para hablar de un libro que ha escrito sobre su abuelo? Sí, claro. Pues cita varias veces una entrevista que le hizo la SER en Sedano en 1999. Escucha. A ver. Y le quedaba El hereje, la novela más larga de un escritor que siempre ha dicho que una buena historia se cuenta en muy pocas páginas. ¿Pero este eres tú? Sí, yo le hice el perfil. Con Delibes delante temblaba. No sé si de miedo o emoción, con toda su familia mirando en Sedano. Pero suena raro, ¿no? Es que fue en plena naturaleza, en la Castilla que tanto le gustaba a don Miguel. Sonó hasta una perdiz. Sí, a mí también me lo puso esta mañana. No me lo puedo creer, joder. Es que lo que más me fastidia, y esto ya es personal, es que esa entrevista se la hizo mi padre. O sea, esa entrevista está firmada por Juan Cruz y ni lo cita. Solo habla de su perfil de 3 minutos cuando la conversación duró 1 hora. Si es que da mucha vergüenza, coño. Acaba de llegar Germán Delibes para presentar en la biblioteca de don Asensio el abuelo Delibes y le está dando una turra con Sedano y su perfil la madre que lo parió. Cualquiera diría que el nieto de Delibes es el puto Pepe Rubio. Somos muchos los que leemos por culpa del camino. Gracias. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. A veces llega un momento en que te haces viejo de repente. Antonio Martínez Asensio, buenos días. Buenos días. ¿A ti te había contado Pepe Rubio que estuvo en Sedano en 1999 leyendo delante de Delibes un perfil de Delibes? A mí me lo ha contado muchísimas veces, pero es que viniendo para acá en Gran Vía estaba contándoselo a todos los empleados del Primark, o sea que... 200.000 veces lo ha contado Pepe Rubio, que comieron con ellos, que la comida la preparó Elisa Delibes, que de segundo pusieron unos pimientos rellenos estupendos. ¿Tú crees que estaría ahí nuestro invitado? Bueno, pues yo me imagino que sí, porque Germán Delibes es uno de sus 18 nietos que hoy nos presenta el libro El abuelo Delibes, que ha editado Destino. Pepe me asegura que su madre y secretaria de Delibes, Pepi Caballero, sí que estaba. Germán Delibes, buenos días. Buenos días, Ángel. Miéntenos si es necesario. ¿Tú estabas allí? Estaba allí, lo recuerdo perfectamente, y estuvimos con Juan Cruz y fue una tarde maravillosa después de la comida con una entrevista fantástica. ¿Y del perfil de Pepe Rubio te acordabas? Me acuerdo que estuvo allí leyéndolo, o sea que sí, perfectamente. En unos minutos vamos a hablar de este libro que nos retrata al Miguel Delibes más familiar. Se titula El abuelo Delibes, que está escrito por su nieto Germán Delibes. Pero antes, Antonio, nuestro bibliotecario, nos va a contar un libro en 3 minutos. ¿Hoy cuál será? Bueno, pues hoy, por lo que sea, voy a contar un libro de Miguel Delibes y te voy a contar El camino, que fue publicado en 1950 y que es la novela con la que Delibes dice que encuentra su verdadero rumbo como novelista. En El camino, dijo Delibes, me despojé por primera vez de lo postizo y salí a cuerpo limpio. Me parece fantástico porque hoy vamos a aprovechar la visita de Germán y haremos un todo Delibes, y qué mejor que El camino, ese libro que ha sido el primer libro de adulto de muchísimos oyentes. Vamos allá, mira, El camino empieza con esa
esa maravillosa frase: las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y sin embargo sucedieron así. Daniel el Mochuelo está en la cama el día antes de marcharse del pueblo a estudiar el bachillerato. No se quiere ir. Cree que no le hace falta estudiar para progresar. Tiene ganas de llorar. Y recuerda a su amigo Roque el Moñigo, el hijo de Paco el herrero, que no tiene madre y le crió su hermana Sara a golpes muchas veces, y que decía que un hombre bien hombre no debe llorar aunque se le muera el padre. Recuerda cuando oyó una conversación de sus padres en la que su padre decía que su hijo no pasaría la vida haciendo quesos, como un esclavo, como él. Recuerda a la Guindilla Mayor, que tenía muy bien puesto el apodo, porque tenía una cara redonda y colorada y el carácter picante y agrio, como el aguardiente, y que puso un cartoncito en la tienda cuando la Guindilla Menor se escapó del pueblo con un nombre donde decía: cerrado por deshonra. Y recuerda también a Germán, ¿no? El tiñoso. Su mejor amigo, su buen amigo, un muchacho esmirriado, endeble y pálido, que tenía calvas en la cabeza, y su padre, el zapatero, decía que se las había contagiado un pájaro porque Germán el tiñoso sentía una afición desmesurada por los pájaros. Y recuerda a Gerardo, el indiano, que volvió de México con una hija de 10 años que se llamaba la Mica, y ante la que Daniel el Mochuelo descubrió algo parecido al deseo, y por primera vez intuyó que tal vez era verdad que tenía que progresar. Va dejando de ser niño y recuerda. Recuerda cuando los tres amigos quemaron al gato de la Guindilla utilizando una lupa, y cuando se les ocurrió esperar al rápido dentro del túnel con los calzones bajados, y cómo perdieron los pantalones y tuvieron que volver al pueblo en calzoncillos. Recuerda a la Uca Uca, la hija de la Mariuca, una niña de ojos azules con los cabellos dorados y la parte superior del rostro tachonado de pecas, a la que Daniel creía que no quería y con la que se fue un día a buscar un nido de rendajos y descubrió que entre ellos había una rara afinidad y que a su lado se estaba bien y no pasaba el tiempo. Recuerda cuando a los tres amigos se les ocurrió escribir una carta falsa para casar a don Moisés, el maestro, con Sara, la hermana del Moñigo, y cómo le salió tan bien la broma que los dos se casaron poco después. Recuerda cuando Germán el tiñoso se resbaló un día jugando en el río y se dio un golpe en la cabeza y se murió, y cómo Daniel, el Mochuelo, pasó la noche en vela junto al muerto y al alba cazó un tordo y lo dejó sin que nadie lo viera dentro del ataúd para que acompañara a su amigo, y en el pueblo pensaron que había sido un milagro. ¿Y lloró Daniel el Mochuelo? Pues mira, para saber si Daniel el Mochuelo lloró al final de la noche, si alguien le acompañará a la estación, si dormirá o no esa noche y lo que pasará por la mañana, se van a tener que leer El Camino, que es un libro delicioso. Damos fe, yo creo que todos los que estamos hoy aquí, todos y todas los que han leído, los que hemos leído esta novela, se queda en nuestra estantería y en la de todos, El Camino, de Miguel Delibes, que está en Destino. ¿Tú a qué edad te leíste El Camino, Germán? Pues yo creo que obligado en el colegio, y lo comentaba ayer con mi hermano Juan precisamente, que quizá la lectura obligada fue un poco más aburrida y hemos sacado todo el jugo a esta novela pasados los años. ¿Y teníais obligación de leer todos los libros del abuelo? No, el abuelo, ya siempre lo he comentado, que no nos obligaba a leer nada suyo. Ha sido a posteriori. Eso es. Pues vamos a hacer una pausa en la biblioteca de Hoy por Hoy y hemos dicho que haríamos un todo de Libes, pues queremos que los oyentes, que habitualmente en este tramo de radio nos donan los libros que les han encantado, que siempre recomiendan, que regalan, bueno, pues hoy lo que vamos a hacer es que nos tienen que donar un libro de Miguel Delibes, 900, 100, 800. ¿Cuál fue el primero que les ha aportado la literatura de Delibes? 900, 100, 800. 15 años después de su muerte, queremos demostrar que sigue muy, muy vivo. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Que Miguel Delibes fue un abuelo atípico no se le escapa a nadie. Si escuchamos a mi tía Elisa, presidenta de la Fundación Miguel Delibes hasta noviembre de 2023, hablar del talante familiar de su padre, nos sorprenderá que, según se desprende de sus palabras, no fuese una persona especialmente cariñosa con sus hijos. Sin embargo, pensándolo bien, no es tan extraño que un hombre casado, con 7 vástagos, dedicado en cuerpo y alma a la enseñanza, el periodismo, las novelas y, como no, a sus aficiones, no tuviese el tiempo necesario para atender las demandas de una prole tan numerosa. Y yo he crecido siempre rodeado de niños, primero de 8 hermanos, después cuando me casé de 7 hijos y después cuando los hijos se casaron de 18 nietos. De manera que mi problemática con los chicos no ha existido. La verdad es que emociona, ¿no? 15 años después de su muerte, seguir escuchando la voz de Miguel Delibes, al que hoy queremos dedicar esta edición de la biblioteca de Hoy por Hoy, y aunque la verdad es que no necesitamos ninguna excusa para hablar de Delibes y para hablar de su obra, vamos a aprovechar que su nieto Germán Delibes acaba de publicar con Destino el libro El abuelo Delibes, y vamos a aprovecharlo precisamente para hablar de él, y por eso también les pedimos a ustedes que ayuden a poner en la biblioteca, en las estanterías de la biblioteca, obras de
Delibes. Antonio, ¿tú por qué has elegido este libro? Bueno, primero porque es un libro delicioso. Yo siempre busco el rastro literario, pero sin embargo es un libro que nos muestra la parte familiar, la parte más íntima y desconocida del gran escritor. Es un libro divertido, profundo, emocionante y muy interesante. Germán, sobre tu abuelo se ha escrito mucho, de su obra, de cómo escribía, de lo que hacía. ¿Tú crees que faltaba un libro sobre esa parte más humana, más familiar? Sí, es lo que comentaba en la introducción de este libro, que quizá esa imagen que de puertas para afuera se tenía de Delibes, de hombre serio, de hombre huraño, adusto, pues por lo menos dar esa cara B de Delibes más familiar, más cercano e incluso bromista en muchas ocasiones. ¿Tú crees que a él le hubiera gustado o él prefería tener esa imagen de persona así seria y seca? Bueno, yo creo que de cara al exterior le convenía, además siendo como era, pues que socialmente hablando pues no era muy hábil, pues yo creo que esa imagen de serio le venía bien también. Fue mejor, también en este fragmento a lo mejor podemos intuir que fue mejor abuelo que padre, en el sentido de un abuelo más cariñoso, más preocupado. En el libro se intuye un poco esto, ¿no? Sí. Sí, hombre, Elisa lo decía, que con ellos había sido muy exigente. De hecho, yo creo que fue una entrevista que le hiciste tú. Sí. Y sí, bueno, pues como cualquier abuelo, quizá un poquito menos por la situación, pero sí que era más condescendiente con los nietos. Nos dejaba hacer más cosas y nos defendía muchas veces cuando nuestros padres pues nos echaban la bronca. Claro, él se queda viudo con 7 hijos, él sigue trabajando, evidentemente, con esa prole a su alrededor. ¿Tú crees que esto, en el fondo, influyó en el que fuera un padre recto? Sí, bueno, yo sé que la muerte de Ángeles fue un golpe durísimo para él. De hecho, está 3 años sin escribir una sola novela y si a eso le unes que tienes 7 hijos a tu cargo, pues la situación es muy compleja. Algunos muy jóvenes. Muy jóvenes. Y encima compaginaba 3 trabajos. Era profesor de Derecho Mercantil en la Escuela de Comercio, era periodista y escribía ya novelas, pues evidentemente tienes poco tiempo para... O pones orden ahí. Eso es. Y el orden lo ponía, no tengo ninguna duda, Ángeles. Ángeles era fundamental. Y el otro día, no sé con quién lo comentaba, que probablemente hubiésemos disfrutado de un abuelo diferente de haber tenido abuela. De haber tenido abuela. Claro, y luego su lugar en el mundo, el centro un poco de todo, era Sedano, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que fue ese sitio? Él llegó a reconocer en cierta ocasión que había pasado media vida en la naturaleza y que si de algo se arrepentía era de no haber pasado la otra mitad. Y esa afirmación tiene, un punto de referencia que es Sedano. Sedano era el sitio donde Delibes, además de escribir, pues podía jugar al tenis, salía a pescar, a cazar, disfrutaba de sus nietos viendo el Tour de Francia. Pues una actividad sin que la sociedad le condicionase. Es donde él se podía mostrar más él. Eso es, más él, y sobre todo pues tenía ese punto, pues esa soledad necesaria que él necesitaba, pues, sin el agobio de la gran ciudad, para poder pues disfrutar de todas esas pasiones que él tenía. ¿Cómo le llamabais vosotros? Porque es verdad que a veces te refieres a él como Delibes, a veces como abuelo. Incluso él, cuando firma algunas de las dedicatorias a los nietos o a la familia, también firma indistintamente. Sí. ¿Vosotros cómo le llamabais? Abuelo. Por eso lo he puesto ahí con mayúscula, porque realmente es como si fuera un nombre propio, abuelo. No nos referíamos ni Miguel. Sus hijos de vez en cuando, pues yo me recuerdo a mi padre o a mis tíos le llamaban jefe y tal, pero nosotros, los nietos, abuelo. Luego imágenes inverosímiles de Delibes, él tirándose a la piscina, tapándose los oídos, la nariz, la boca, los ojos, como haciendo una especie de gesto y saltando a la piscina, ¿no? Cosas que de repente te cuesta imaginar y que para vosotros sería más habitual, ¿no? Siendo adolescentes, pues nos llamaba mucho la atención. Además que él cuenta en Mi vida al aire libre que se bañaba mucho, pues ya mayor no acostumbraba a hacerlo tanto, entonces para nosotros cada vez que llegaba a la piscina y toda la parafernalia esa de taponarse la nariz y los oídos, pues suscitaba un cachondeo. Claro, de hecho tú cuentas que en sus últimos años, después de la operación de cáncer, un último gesto que hace cuando él ya estaba mal es intentar ir a tirarse a la piscina. No, además se lo cuenta Elisa, que apareció ya a las 11 de la mañana, algo, inusual completamente, y le dijo a mi tía, no, voy a darme un baño. Claro, llamó a mi tía, a mi padre, dice que le dejaron maniobrar porque mi tía luego se quedaba solo con él el resto del verano, y dice, bueno, pues al final volvió sobre sus padres. Yo creo que además si se hubiese tirado al agua a esas horas de la mañana hubiera tenido un problema. Una escena fantástica. Y luego hay una cosa que me ha encantado, lo competitivo que era. A mí que eligiera a los compañeros de partido de tenis, entre vosotros, entre los nietos o los hijos,
en función de que teníais que ganar, eso me ha encantado. Sí, era muy competitivo. La verdad es que luego es un gen que hemos heredado también los hijos y los nietos, pero yo recuerdo alguna vez eso, hay un sorteo de un torneo de tenis de dobles en la familia, la primera pareja que le tocó no le gustó nada o no le parecía que tuviese opciones de ganar el torneo y decidió que el sorteo se repetía. Luego le tocó conmigo y ahí no puso mayor objeción y pudimos disfrutar. Bueno, él estaba encantado contigo porque habías heredado ese gen deportivo, claro, además del competitivo. Yo tenía 18 años con toda la fuerza del mundo y bueno, pues para mí además era pues un poco necesario el estar a la altura de mi pareja, del abuelo. ¿Os peleabais? Es verdad que pudisteis disfrutar de él, no todos los nietos en la misma manera, pero os peleabais un poco para ser, tú dices en algún momento del libro, yo era su nieto preferido. ¿Os peleabais para ser el nieto preferido de Delibes? No, yo creo que no. De hecho, yo creo que me considero uno de los nietos preferidos por la sencilla razón de que heredé muchas de sus aficiones, la caza, pues salía a jugar al tenis, pues, bicicleta, el fútbol, entonces compartí muchas de esas experiencias con él y pues esa cercanía pues hace que pues tuviese un pelín más de condescendencia conmigo. Y siempre, aun jugando al tenis, sus normas estas que el llevaba play Raja. Exacto, play. Y esperaba eso. a que el otro contestara ready. Y si no, pues se quedaba... A mí eso me ruborizaba. Yo cada vez, eso lo cuento además, que mis abuelos canarios venían a jugar aquí al tenis y yo le aleccionaba, papá, no tienes, cada vez que diga el abuelo play, tú contestas ready. Digo, porque si no, no saca. Entonces, había muchas veces que se colocaba play, el otro no decía nada y podía estar 2 minutos sin sacar. El otro me decía, ¿qué pasa? Digo, dile ready. Una vez desafiamos en Valladolid los del periódico a los del circo Feijó y había 2 chinos que eran unos cabrones y cuando empezamos aquello yo llevaba la pelota, el chino me entró, no sé cómo me entró ni cómo me puso la pierna, pero salí dando volteretas por el aire y caí medio muerto en el césped y mi novia en la tribuna viéndome. Un martirio vergonzoso porque yo pensaba que al chino aquel que no tenía media guarra pues le iba a hacer rodar por el suelo y quitarle la pelota. Y allí yo miraba la tribuna y veía una risita, un desastre. Es que no solo era un buen tenista, también jugaba al fútbol en el equipo del norte de Castilla. Aquí contaba en la cadena SER en 1999, en el programa Personaje Privado de Juan Cruz, este momento que lo pasó verdaderamente mal porque queda claro, como lo explica él, que le molestó más la vergüenza que pasó delante de su novia que la entrada del jugador chino. ¿Era muy orgulloso? Sí, yo creo que sí, pero vamos, tampoco lo demostraba mucho, ¿eh? Luego tenía sus cosillas, pero yo creo que sí que era orgulloso. Bueno, a nadie le gusta hacer el ridículo, también te lo digo delante de quien sea, a nadie le gusta. Y más allí, pues me imagino que habría más público, no solo su novia, claro. Y que aquello pues le sacó los colores. Bueno, y luego su gran pasión era la caza, realmente, ¿no? Y de ahí es verdad que surgieron, tal vez es donde podemos encontrar más fuente literaria, ¿no? Porque del tenis, es verdad, y del fútbol no queda rastro, yo creo, en ninguna de sus novelas, pero sí de la caza están llenas sus novelas, ¿no? Sí, bueno, era, como digo en la novela, un cazador ecológico, conservacionista, y él siempre se consideró un cazador que escribe y no un escritor que caza. Entonces, a mí me parece que es un aspecto el de la caza que no hay que obviar ahora, aunque estemos en este momento la sociedad pues vea la caza un poco de aquella manera, pues yo creo que no es un aspecto que no hay que obviar. ¿Cómo explicas y lo digo para aquellos que no conozcan a Delibes, ¿cómo explicas, él era ecologista, cazador, sí. Te dice, era un cazador ecologista, ¿cómo casan las dos cosas? Bueno, él, por ejemplo, cuenta en Pegar la hebra, en uno de sus libros, hay un apartado en el que hay un entrevistador que le está haciendo una entrevista y le comenta que cómo puede considerarse un ecologista si mata perdices. Él decía que se veía incapaz de matar, por ejemplo, un ciervo o un corzo porque decía que esos ojos tenían ese brillo de vida que él no podía apagar. Pero por el contrario, que la perdiz le parecía más un bodegón o una liebre. Entonces dice que en ese momento el entrevistador mata a un mosquito que se le acerca a la cara. Dice, usted pone el límite del mosquito, yo lo pongo en la perdiz. Dice, no sé si usted sabe que el cerebro del mosquito tiene, pues eso, está mucho más desarrollado. Pues claro, el entrevistador se quedó un poco perplejo ante aquella afirmación y se dio cuenta, pues oye, que a lo mejor
en cierta manera Delibes llevaba razón. Claro, tú además haces hincapié en eso en el libro, que él no participaba en ningún tipo de cacerías de caza mayor. Claro. Era muy respetuoso y luego pues él decía que había que recordar siempre pues al final de la jornada todos los lances, esas cacerías multitudinarias donde se mataban muchas perdices, a él no le gustaban, realmente le gustaba patearse el campo, hacerse sus 20-22 kilómetros detrás de las perdices, que es muy duro, y bueno, pues al final del día, pues si me has matado una, fenomenal, si no has matado ninguna, también. La excusa es salir al campo, patear el campo y bueno, pues soltar adrenalina. Y también buscar la soledad un poco, ¿no? También esa relación con el campo. A mí me ha divertido muchísimo esa escena cuando le viene a ver a alguien de forma imprevista y él se esconde detrás de unos matojos, y vosotros veis la gorrilla y está ahí escondido hasta que se van, porque le horrorizaba que la gente le reconociera o que fuera a verle sin permiso. Sobre todo en Sedano, hablábamos antes que allí se sentía, era un abuelo en plenitud. Como seguro. Eso es, pasaba muy poca gente, ahora ya con una estatua al pie de la casona es más complejo que no pare nadie, pero en aquella época pasaba muy poca gente. Pero bueno, pues en el caso de esta pareja me preguntó, estábamos esperando allá al abuelo para ir a jugar, y efectivamente pues les dijimos que el abuelo no estaba, era la coletilla que teníamos aprendido desde bien pequeños. No, el abuelo vive aquí, sí, pero ahora mismo está en Valladolid. Claro, yo en ese momento vi que ya el abuelo bajaba a mitad de ladera desde su cabaña, digo, madre mía, aquí se presenta y nos va a dejar con el culo al aire, literalmente. Y al final, cuando ya pensaba que salía por la puertecilla y cruzaba el riachuelo donde estábamos nosotros, vi que no estaba, digo, ¿dónde se ha metido? Y ya de repente sí le observé detrás de unos arbustos, se le veía solo la visera y eso, y cuando se fueron estos dos pobres muchachos, pues salió ya él, pero hombre, por Dios, no le dejan a uno tranquilo, digo, claro, pero nos ha tocado a nosotros lidiar aquí con estos señores como 10-15 minutos hasta que se fueron. Pero es verdad que después contestaba las cartas de sus lectores, Pepi Caballeros, uno era canaria, su secretaria, y tu madre lo cuenta en el libro. ¿Es verdad que le fastidió que Correos le concediese el título de cartero honorario a Camilo José Cela porque él escribía muchas cartas? Sí, eso sí que sé que le dijo, por Dios, con la cantidad de cartas que mando yo, el dinero que me he dejado yo en Correos, y le dan el distintivo a mi compañero de profesión. Y luego la última gran pasión, la bicicleta, ¿no? O sea, a mí me ha encantado el origen de esa afición por la bicicleta cuando él decide recorrer los 100 kilómetros que le separan de su novia y dice, bueno, pues voy a verla en bicicleta, ¿no? Y es la clásica más, que es el último capítulo del libro, y que yo creo que es un poco ese germen de toda la familia Delibes, esos 100 kilómetros que recorría Delibes desde Molledo hasta Sedano para visitar a la que entonces era su novia. Y bueno, pues lo hacía en bicicleta porque no tenía dinero suficiente sino para pagarse la pensión. Entonces se ataba su maleta a la bicicleta y se recorría los 100 kilómetros y luego pasaba allí unos días con Ángeles. Yo me he reído mucho en ese momento que tú también has heredado lo de la bicicleta y también el gen competitivo, en el que yendo a misa él en el coche con primos tuyos detrás, tú salías con la bicicleta y había un pique coche-bicicleta. Coche-bicicleta, pero era terrorífico porque además se oía los acelerones del Volvo, se oía a lo largo tal, y yo ya sabía que llegaba. Fíjate que cualquier otro abuelo probablemente ya en la subida a Moradillo al final a la iglesia, me quedaban 200 metros, ya ves a tu nieto que te gana, pues déjame. Te hubiera dejado ganar. No, yo noté que el acelerón era el doble, eso, la gravilla de la cuneta saltando y yo apeándome de la bici prácticamente para que el abuelo ganase. Hay un antes y un después de la operación en la Clínica La Luz en mayo de 1998, unos meses antes de publicarse El hereje. En aquella sala del quirófano, como dijo el abuelo en esa introducción a sus obras completas, entró un hombre inteligente enfermo y salió un lerdo. Imposible volver a escribir. Lo noté enseguida. No era capaz de ordenar mi cerebro. La memoria fallaba y me faltaba capacidad para concentrarme. Terminé como siempre había imaginado, incapaz de abatir una perdiz roja ni de escribir una cuartilla con profesionalidad. Entonces, antes que a conservar la cabeza muchos años, a lo que debo aspirar ahora es a conservar la cabeza suficiente para darme cuenta de que estoy perdiendo la cabeza. Y en ese mismo instante frenar, detenerme al borde del abismo y no escribir una letra más. Gracias a la vida. ¿Cuánto le cambia el cáncer? Es verdad que tiene que dejar de escribir, deja de cazar. ¿Cuánto cambia Miguel Delibes con el cáncer? Mucho. Sobre todo los últimos años fueron muy complejos.
Pues porque él no asimilaba que no podía llevar ya la misma vida que antes. O sea, esos paseos kilométricos por Valladolid, que hacía un paseo de 10 kilómetros diarios, pues dejó de ser de 10 kilómetros para ir bajando el número de kilómetros. Y bueno, pues él aquello no lo aceptaba de buen grado. No lo llevó bien. A mí, de todas formas, me parece admirable porque a lo mejor cualquier otro con menos exigencia que él hubiera seguido escribiendo, hubiera escrito algo que a lo mejor hubiera sido infumable, pero él asume que tiene que dejarlo, ¿no? Y a partir de entonces cuentas que sus grandes refugios son la familia y la televisión, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, son años complejos. Los primeros, evidentemente, no notas tanto ese cambio, pero sí en los últimos, pues ya pues él estaba muy quejoso, se quejaba por todo, deja ya incluso de bajar a la casona a ver el Tour de Francia, se le coloca una televisión en su cabaña, pues aquello ya fue pues el colmo, ya que el abuelo no bajase con los nietos a ver el Tour a su casa, pues era un síntoma inequívoco de que aquello no iba bien. El Premio Cervantes de Literatura, al igual que ocurrió con el Nadal en su juventud, fue uno de los momentos álgidos de su carrera profesional y sirvió para encumbrar, todavía más si cabe, a nuestro abuelo. Veía crecer a mi alrededor seres como el Mochuelo, Lorenzo el Cazador, el viejo Eloy, el Nini, el señor Cayo, el Azarías Pacífico Pérez, Gervasio García de la Lastra. Seres que eran yo en diferentes coyunturas. Nada tan absorbente como la gestación de estos personajes. Ellos iban redondeando sus vidas a costa de la mía. Ellos eran los que evolucionaban y sin embargo el que cumplía años era yo. Hasta que un buen día, al levantar los ojos de las cuartillas y mirarme al espejo, me di cuenta de que era un viejo. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Te extraño. Cuando alguien imprescindible se va de tu lado, vuelves los ojos a tu interior y no encuentras más que banalidad, porque los vivos, comparados con los muertos, resultan insoportablemente banales. No lloro, no. Me aguanto. Pero lo siento, tengo un sentimiento hondo, pero sin llegar a la lágrima. Yo lo recuerdo. Sí, recuerdo, qué bobada. Sí, recuerdo. Yo lloré varias veces cuando murió mi mujer. Para que lloré a solas. Seguimos con Germán Delibes, nieto de Miguel Delibes, que hoy nos presenta el libro El abuelo Delibes. Hasta ahora hemos hablado de la familia presente del abuelo mientras vivió, pero hubo una gran ausencia, la hemos mencionado al principio, una gran ausente en su vida, que es Ángeles de Castro, su mujer, su gran amor, que murió muy joven en 1974. Y antes Germán te preguntaba si esto lo había convertido en la relación con sus hijos, sobre todo en un hombre serio y recto con sus hijos. Pero ¿tú crees que la muerte de la abuela, que la muerte de Ángeles modificó o le convirtió en la persona que era, modificó su carácter? Yo lo creo, sin duda. Hubiera sido otro Delibes, con Ángeles Delibes al lado. Para los nietos, desde luego, también, lo creo, y de cara al exterior me imagino que también. Pero sí, era su apoyo fundamental, su equilibrio, como él mismo dijo. O sea, una persona que cuando salían fuera era la que se encargaba de organizar todo, de que no le faltase absolutamente de nada. Cuando estuvieron un semestre en Estados Unidos era la encargada en los cócteles de bienvenida de saludar a todo el mundo, porque ella decía mi abuelo, ella era capaz de saludar a los 200 invitados y a mí me abordaba el primer pelmazo y estaba con él hasta el final de la fiesta. Pues era esa diferencia, a ella le quitaba un poco ese trabajo que tenía que hacer. Oye, y hablabais de vuestra abuela, estaba muy presente. ¿La recordáis o era un tema un poco que había que tener, no sé? Bueno, un poco... realmente la recordamos a raíz de la novela que escribe 17 años después de morir Ángeles, que es Señora de Rojo sobre fondo gris, y la recordamos gracias a eso. Pero no es un tema recurrente al que acudiésemos. Además, la mayoría de nietos ni siquiera la llegaron a conocer, ¿no? Solamente dos de los 18 y apenas teníamos un año cuando ella muere, con lo cual el recuerdo es inexistente, sí. Dice que la recuerdan a través de este libro, que es el libro que tú vas a donar a la biblioteca de hoy, ¿no? Eso es, no podía ser otro. Señora de Rojo sobre fondo gris. ¿Esta sí que es lectura obligatoria en todos los miembros de la familia? Yo creo que para los 18 nietos sí, ya que nos permitió conocer de primera mano a la que fue nuestra abuela.
Y es curioso porque tenemos todos los nietos un ejemplar de este libro dedicado y se nota ese pozo de melancolía pues muchos años después. Son dedicatorias del año 2008 aproximadamente. Y bueno, pues llega a decir que seas tan feliz como la señora de rojo, pero más tiempo. Le ponía, por ejemplo, a mi prima, pues son dedicatorias que notas tú que esa presencia de Ángeles estuvo siempre presente. Y sin embargo es curioso porque cuando preguntabas a sus hijos o cuando preguntas a sus hijos sobre su novela favorita, en muy pocos casos aparece esta novela. Sí, hicieron un vídeo, yo creo que para la exposición del año 2020, del centenario del nacimiento de mi abuelo, y les preguntaban a cada hijo que cuál era su novela favorita. Yo creo que fue uno solo el que hizo referencia a Señora de Rojo. El resto de hijos no, quizá tengan otra, pues yo que sé, alguna que... Si lo hubieran preguntado a los nietos hubiera salido esta. Por goleada, estoy convenido. Que me encanta porque ahora acaba de contar algo que se cuenta en el libro también, de cómo dedicaba a los libros, se sentaba una tarde y tenéis toda la bibliografía de Miguel Delibes, todos los nietos dedicada. Sí. Nietos y familia y nietos políticos. Y nietos políticos. Mira, hay este era muy curioso porque Delibes a mi madre cuando empezó a ser secretaria le dejaba un listado con las cosas que había que hacer, y bueno, si la gente quería un libro de mi abuelo dedicado no tenía más que pasar por su domicilio, él no recibía a nadie, pero dejaban su libro con un papelito dentro para que él los dedicase. Y dice mi prima que es muy gracioso porque tenían unos lotes de libros muy altos y dice que él se sentaba en su butaca, iba con la mano así hacia arriba, ponías el libro y él los iba dedicando. Y dice que en una de aquellas situaciones que estaba Ángeles pasando los libros, dice que a medio, pues en el sexto, en el séptimo, se encontró de repente con La colmena de Camilo José Cela. Y entonces, claro, mi prima dice, tierra, trágame, ¿qué hago? Intentó por todos los medios pasar el libro al final de la torre, pero ya mi abuelo tenía la mano así puesta. Dice, mira, cerré los ojos, le puse el libro en la mano, Delibes lo miró, sacó el papel y puso para Francisco Pérez, con afecto y amistad, Camilo José Cela. Firmó como Cela. Por eso que hay situaciones muy graciosas con este tipo de cosas que para que vean el humor también de Delibes. Pepe Rubio, empleado de la biblioteca y lector del perfil de Miguel Delibes, delante de Miguel Delibes. Parte de mi biografía, sí. Bueno, pues novedades. Trueno, una historia de arte, vida y muerte de Laura Kamin. En crítica en Trueno, Laura Kamin revela su pasión por el arte del siglo de oro holandés y su determinación por reivindicar al pintor Karel Fabritius. Este es un libro sobre lo que un cuadro puede llegar a significar, cómo puede entrar en tu vida y cambiar tu forma de pensar con la inmediatez de un trueno. Madre mía, es un librazo. Laura Kamin es la autora de uno de los libros de mi vida, que es Velázquez desaparecido, y este se centra en esa pintura holandesa. Es un libro maravillosamente editado, con papel muy gordo, con muchísimas referencias de pinturas, y Laura Kamin siempre te habla de pintura, pero luego te habla también de la vida, de la forma de enfrentarse a un cuadro, y luego te cuenta una historia personal. No solo es un libro de arte, sino que es un libro también sobre la precariedad. Trueno, una historia de arte y vida y muerte, de Laura Kamin, que está en crítica. ¿Y algo más? Caperucita en Manhattan, de Elena Bonastre y Catalina González Vilar. En Siruela es el centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite. Elena Bonastre y Catalina González Vilar han realizado por este centenario una adaptación en viñetas de Caperucita en Manhattan, respetando el personalísimo estilo de la obra original e introduciendo guiños que invitan a las nuevas generaciones a conocer esta historia. Es una maravillosa forma de acercarse otra vez a Caperucita en Manhattan. Este cómic, también editado en un formato fantástico y me parece que es un gran acierto recuperar esta Caperucita en Manhattan, que ya sabes que escribió Pegol y reescribieron los hermanos Grimm, y Carmen Martín Gaite hizo justo lo contrario. Si te alejas del camino, pagarás las consecuencias, y Carmen Martín Gaite lo dice: si te alejas del camino, serás libre y encontrarás tu libertad. Caperucita en Manhattan, de Elena Bonastre y Catalina González Villar, que está en Siruela. Los oyentes a los que hemos pedido hoy que llamaran al 900 100 800, pero solo se pueden donar libros de Miguel Delibes. Vicenta, desde Valencia, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día, Ángel. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cuál es el libro que tú nos donas? Pues El hereje. El hereje. Y el motivo es que es con el único libro que yo he llorado cuando en el momento que Cipriano lo sacan de la celda para llevarlo al cadalso. Está deslumbrado por el sol. Yo entonces padecía fotofobia. No sé, aparte es un libro magnífico, lo he regalado a muchísima gente. Y dentro de los de Delibes, la trilogía de Diario de un cazador, tal, sobre todo Diario de un emigrante,
debería ser de obligada lectura. Pues muchísimas gracias, Vicenta. De momento nos quedamos con El hereje, el libro que ha hecho llorar. Muchísimas gracias. Un beso a Vicenta Magdalena desde Valladolid. Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantada de hablar contigo. Igualmente. ¿Cuál es el libro de Delibes que tú nos donas? Bueno, pues yo el libro que dono, sí, pues había previsto también El hereje, porque me costó mucho entrar en él. Sí. Me parece un novelón, sí, pero pues voy a cambiar por La hoja roja, que ya había comentado la compañera. Sí. Que me produce mucha ternura, que es que a la vez sí la tengo como si fuera una persona real. Sí. ¿Sabes? Y muchas veces pienso, cuando lo releo, digo, ay, pobre Desi, ¿qué habrá sido de ella? O sea, no me pasa con ninguno de los protagonistas de Delibes, sí, pero con él sí. Bueno, con el Pacífico también, pero no, que la Desi, pobrecita, que me la imagino con las manos llenas de sabañones, esas gordas manos de antes, y intentando escribir. Bueno, es que... Nos vamos a quedar, Magdalena, con la hoja roja y con la Desi. Has hecho así con los brazos. Gracias, Magdalena. Es que es maravilloso y es que lo voy a hacer la semana que viene. En un libro una hora. Un libro una hora. Y entonces lo acabo de terminar el guión y es la Desi, es que es maravillosa. Pero hay una cosa clarísima, además, que a quien le gusta Delibes se conoce toda la bibliografía. Sí. No es aquello, yo me he leído un libro de Delibes. No, El hereje, La hoja roja, y tenemos tiempo para Carmen, también desde Coslada. Carmen, buenos días. Hola, buenos días. A ver, encantadísima de hablar con ustedes. Igualmente. ¿Cuál es el libro de Delibes que tú quieres destacar? Pues mira, Pegar la hebra, porque son conversaciones de las que ahora carecemos. Sí. Y si nos ponemos a hablar, solamente es para gritarnos. Y nos da una lección de conversación maravillosa. Pues como las demás compañeras, pues eso, El hereje maravilloso. Me impactó mucho la de Mujer de rojo sobre fondo gris. Sí. En fin, sobre todo porque mi marido era un gran lector y Delibes era su autor favorito, y hoy cuando habéis empezado a hablar de Delibes, pues eso. Pues Carmen, me ha encantado. Carmen, muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre. Un beso grande. Pegar la hebra, la esposa de alguien que era muy fan de Delibes, como todos los que llaman. Claro, porque además Delibes, claro, o sea, hemos dicho novelas, pero es que era un gran articulista, era un gran escritor de novelas de viaje. Y luego yo quiero destacar una cosa de Delibes, que es que parece que es muy lineal, pero es un tipo súper innovador en sus novelas. Y hay novelas que tienen una dificultad de estructura y de construcción fantástica, como Los Santos Inocentes o como 5 horas con Mario, que yo creo que hay que destacar también lo gran novelista que era Delibes desde el punto de vista estructural, digamos. El propio hereje le llevó 3 años de su vida poder llevarlo a cabo, sí. Pues como ustedes ven, y sí, bueno, la gente joven que nos está escuchando y no ha entrado en el mundo Delibes, que entre en el mundo Delibes, porque no podrán salir de él, como le ha pasado a todos los oyentes que nos han llamado hoy. Un libro, una hora. La semana que viene haremos La hoja roja, pero esta semana es que el lunes es el centenario de Carmen Martín Gaite, entonces vamos a hacer El balneario de Carmen Martín Gaite. Muy bien, pues El balneario de Carmen Martín Gaite para un libro, una hora, y nosotros nos vamos a quedar ya en esa estantería en que está etiquetada con el nombre de Miguel Delibes, todos los que nos han donado nuestros oyentes, pero vamos a poner también en él el libro de Germán Delibes, El abuelo Delibes, que está publicado en Destino. Germán, ha sido un gusto hablar contigo. Muchísimas gracias, Ángel. De verdad, un placer. El gusto ha sido mío. Antonio, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias, Antonio. Que existen nuevas y mejores emociones. He sido fiel a un periódico, he sido fiel a una novia, he sido fiel a unos amigos, he sido fiel a la pasión periodística, a la caza. Desde chico he sido fiel a todas estas cosas. Es decir, he seguido haciendo lo mismo que hacía de chico, lo he hecho de mayor. Yo siempre he dicho que soy un hombre sencillo, que escribe sencillamente. Ser dichoso, yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. My sex leaves nothing to the imagination.
my sex shaded recreation. My sex is out of its mind, one of a kind and ill-defined. My sex is neither here nor there. It's neither him nor her. Todos los viernes a partir de esta hora toca subir un poquitín más el volumen de la radio para saborear como es debido todo lo que nos propone nuestro responsable de las historias musicales, Fernando Neira. Buenos días. Muy buenos días, Ángeles. Y su fiel escudero, Iñaki Pascualena. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y para inaugurar este viaje de historias musicales, abrimos boca con un sonido muy british. Mucho. Y lo estarán escuchando ustedes también bastante sugerente, ¿no? Sí, las dos cosas. Lo del british admite pocas dudas, pero el título también es bastante explícito. My Sex. Aunque en este caso debemos admitir que es un sexo ya no tan fogoso, ya no tan pletórico, adecuado a las circunstancias de la mediana edad y al humor de su autor. Dice: mi sexo no tiene sentido, mi sexo deja mucho que desear, no tengo agenda y ni siquiera tengo género. Vamos, que a mí me da que es un sexo con poco futuro. ¿De quién estamos hablando? Jarvis Cocker, genio absoluto, el pop británico de las últimas 4 décadas, líder de Pulp desde principios de los 80. Cocker es de septiembre del 63, él es de Sheffield. Buena edad, buena generación, buen mes, lo tiene todo. Y todo. Tipo brillante, la verdad es que septiembre del 63. La misma cuna Sheffield que Arctic Monkeys, Richard Hawley, Joe Cocker. Bueno, si no ubicáis bien a Pulp, que muchos sí, acordaos de este éxito clamoroso. Nos lleva 30 años atrás. Come on people, gente vulgar. You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. She just smiled and held. Decíamos antes en el avance que Pulp quedó ahí un poco eclipsada por las peleas de Blur y Oasis, a pesar de lo bueno que hacían, pues que quedó ahí en ese tercer puesto, ¿no? de todo el papel. Sí, quedaron ahí como segundones, porque bueno, es que lo de Blur contra Oasis pues terminó siendo la especie de Madrid-Barça de la época. Lo curioso es que hay una encuesta de la BBC que determina que esta canción, Come on People, es la mejor canción de Britpop de todos los tiempos. No me parece mala elección. Sí, yo lo compro, ¿eh? Y lo maravilloso es que estos Pulp, ahora ya mucho más talluditos, han decidido incorporar nuevos títulos a su cancionero y son, sobre todo, himnos a hacerse mayor, como este Grown Ups, es decir, creciditos. Me estoy esforzando mucho para actuar como un adulto. Es francamente difícil, pero confío en que no quedemos en evidencia porque todo el mundo tiene que crecer. Así escribe Jarvis Cocker en Estado Puro. Confieso dos cosas. Una, que me encanta, y dos, hacía un siglo que no escuchaba hablar de Pulp, porque además hay una versión de los Manel, de Common People, que es maravillosa también. Ciertamente. Y había escuchado más recientemente la de los Manel que la de Pulp. Sí. Bueno, pues un siglo no, pero es que el disco que estamos trayendo de a colación, More, más, es el final de un paréntesis de 24 años, que es el tiempo que ha pasado desde el disco anterior, Wheel of Life, año 2001. No habían vuelto a dar señales de vida, pero bueno, ahora nos encontramos con Jarvis Cocker en estado de gracia, tanto en la parte poética como en la musical, y en este sentido escuchad esta canción que me parece prodigiosa, se titula Tina. Yes, tonight I have been thinking about Tina. Tina es la historia de cómo enamorarse locamente de una mujer a la que ni siquiera conoces. La canción dice: llevaba una camiseta de franjas horizontales la noche en que casi la hablé. Tina está siempre atenta a mis necesidades y estamos muy bien juntos porque nunca nos encontramos. En fin, es una pura delicia. Es esta melodía melodramática que tiene ese aire a Scott Walker, que por cierto fue el que produjo su disco de hace 24 años, aquel Wheel of Life que os mencionaba antes.
Después de tanto tiempo, ¿cómo ha reaccionado en el Reino Unido este regreso de Pulp? Pues mira, con entusiasmo merecido, con devoción. Ten en cuenta que Pulp también además se maravillaron en Glastonbury este verano. Y bueno, tanto Mojo como Uncut, que son las dos biblias del periodismo musical británico, han coincidido en que este More es el mejor disco de todo el año 2025. No suelen coincidir, pero este año sí que ha sido. Y bueno, fíjate si será bueno que estas canciones que estoy poniendo, ninguna de ellas ha sido single. Estoy eligiendo canciones que supuestamente no son las más populares o las más evidentes del disco. ¿Y tú tienes alguna debilidad de entre todas las canciones que forman el disco? Dejadme un par de ellas que son muy melódicas y muy sentidas hacia el final. Una tiene un aire casi camerístico porque estas cuerdas juegan un papel primordial. La canción se titula Partial Eclipse, Eclipse Parcial. Standing with my hands on your hips, you're giving me a partial eclipse. All creation started like this. Sorry to insist on this partial eclipse. A mí esta inflexión me parece una cita o un homenaje de Space Oddity de David Bowie. Pero bueno, ahí lo dejamos. Podría ser. El disco de Pulp de 2001 concluía con una canción titulada Sunrise, Amanecer, y un cuarto de siglo, casi un cuarto de siglo más tarde, termina con una que se titula A Sunset, Ocaso. So now I'm learning about money, and I'm learning about law. The first rule of economics: unhappy people, they spend more. It's just a sunset. Someone said something is coming to an end. Pero si escucho a Pulp para Spotify, ¿qué dirá de Mieda? Porque claro, es un disco nuevo. Este es un disco nuevo, con lo cual a lo mejor te baja unos cuantos años y termina siendo preadolescente. Ya, es un disco nuevo, pero con alguien que tiene mi edad, claro. Un señor que tiene tu edad. Pues muy joven. Es que me voy a volver a enganchar. Un jovencito de 63. Me voy a volver a enganchar después de muchísimos años a Pulp gracias a este disco de regreso, More, que vale muchísimo la pena. ¿Cuál es tu novedad, Iñaki? Pues mira, hoy traigo un preestreno, pero que además es pre-pre, o sea, es el regreso del gallego Víctor Coyote, que presentará el próximo 14 de enero, queda todavía más de un mes, El Propio, que es un recorrido por su carrera con algunos de sus temas más conocidos, y también uno inédito que se llama Así me tratan ahora. Jack fue una estrella de rock antes de que el rock muriera, antes de que Puerto Rico agitara la perrera. Fran hacía y deshacía. Este es uno de los grandes pioneros del rock latino en España, que vuelve a desplegar una mezcla de funk con aromas brasileños, cumbia, salsa y también ese inconfundible punkabilly marca de la casa. Este Así me tratan ahora es pues una bachata, como suena, que no cuenta pues el típico ascenso hacia la fama, sino un descenso igual de revelador, de ácido y de humano. El disco sale, como decía, el 14 de enero y Víctor Coyote tocará en la Sala del Sol el día 18 de ese mismo mes para quien quiera ir a verlo. Así me tratan ahora. Así me tratan ahora. Y además acaba de hacer la banda sonora de la serie Poquita Fe. Ah, mira, está, como dato curioso. Pues oye, vamos a estar muy pendientes de todo y sobre todo de este estreno. Pausa y seguimos con más historias musicales. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Días que conectan como lunes en un puente. Estás en todos lados pensando qué es lo siguiente. Ya no ves a nadie y ahora nadie viene a verte. Joder, qué pereza me estoy dando de repente. Hoy te levantas solo porque sale el sol. Ni lo sabes, no te asomas al balcón. Ya no sientes alegría ni dolor. Será porque tomé una decisión que no separa. Muchos pondrían cara y nombre por primera vez a nuestra invitada de hoy cuando se dio a conocer en la edición de 2018 de Operación Triunfo, pero olvídense de pantallas, olvídense de realities, porque la artista de carne y hueso que comparte mesa esta mañana con nosotros es una mujer completamente real. Ya nunca pienso en que tú te fuiste para olvidar.
hace 26 años en Pamplona. Da la sensación, eso sí, de que vive cada minuto a toda pastilla, con un voltaje emocional que lo atraviesa todo. Por eso puede pasar del nihilismo de canciones sobre nada a este sorprendente giro tropical para confesar culpas y frustraciones. Y también por eso tiene un instinto pop, yo diría que infalible, el que le permite construir un estribillo que no castiga, sino que se aproxima a la perfección. Otra distracción va a matar el tiempo, va a sentir calor, salir de mi cuerpo. Ahora ya no sé lo que fue primero. Si tú no me quieres o yo no te quiero. Natalia Lacunza, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por tenerme aquí. A ti por haber venido. El otro día nos decía una compañera del equipo que tenía esta canción, un castigo casi en bucle. Bueno, no, casi no, en bucle. ¿Qué crees que determina que una canción nos enganche y que nos llegue hasta obsesionar? Pues no sé, o sea, yo creo que hay una cuestión como poco deducible, poco, o sea, no sé. Previsible. Sí, poco previsible. O sea, tú cuando la haces no piensas, esta va a ser la canción. Sí, o sea, es una cosa como que sale natural y como que no se puede elegir, yo creo, ¿sabes? O sea, yo creo que si todo el rato pudiéramos escoger hacer estribillos de radio, cosas que se le quedaran a la gente pegadas como un chicle, pues las haríamos todo el rato, ¿no? O sea, yo creo que es más una cuestión de que haya un momentito que te pellizque así el corazón un poco y que te dé ganas de volver a escucharla una y otra vez, pero eso, yo creo que es como un pellizquito emocional que igual puede pasar, sobre todo pasa mucho yo creo en los puentes de las canciones o en las partes C, sí. O de repente, ¿sabes? Como que de repente hay una cosa que te hace escuchar una canción 1000 veces, igual es una frase, ¿sabes? O con una melodía concreta. ¿Y a ti te puede sorprender que una de tus canciones sea la que se convierta en esto? O sea, es decir, yo de esta no me lo esperaba. Ya, no sé. Pues mira, fíjate, yo creo que me ha gustado mucho que hayáis puesto canciones sobre nada y rápido, porque ninguna de las dos son singles del disco, pero son temas que a mí me encantan. Nos hemos escuchado el disco mucho. Me parece súper bien, la verdad. O sea, me ha hecho muchísima ilusión. Pienso que habéis tenido muy buen gusto escogiendo estas dos. Y sí, hay muchas veces que pasa, ¿no? Como que de repente tienes como dudas con una canción, dices, esto funcionará bien, funcionará mal. Hay una canción en el disco que se llama Faber-Castell que yo tenía mis dudas, decía, esta canción no sé si se va a entender, no sé si tal, no sé qué, y está yendo como de las que mejor. Y entonces como que digo, mira qué bien que tuve, como que me aferré a mi instinto y no hice caso a los demonios, ¿sabes? Los gurús. Sí. El disco se titula Nostalgia, pero juega gráficamente con los números, la O cambia por un 2 y la G por un 5 para hacer un guiño a los 25 años, a tus 25 años. Sí. ¿Tuviste algo así como una crisis de los 25? Porque claro, yo a esta edad, discúlpame, pero no sé si se puede ser muy nostálgico. Esto me lo han dicho No sé si tienes mucho, derecho. Pero bueno, como muy bien ha dicho tu compañero, yo soy una persona que vive las cosas muy intensamente y yo pues, al final también he pasado por circunstancias bastante anormales y bastante fuera de lo común y yo pues entré en Operación Triunfo y salí de Operación Triunfo, sobre todo, más que entrar, salir de Operación Triunfo es una experiencia desde luego enriquecedora y convulsa. Entonces, como todos los años que han pasado desde entonces, para mí son un poco como 3 cada uno. ¿Sabes lo que te quiero decir? Un poco años de perro. No llegas a los 7 caninos, pero casi. Exacto, ¿no? casi. Entonces, sí, o sea, yo hay muchas veces que siento que tengo como más edad de la que me corresponde en muchos sentidos. Y luego también, sobre todo, como que yo esta crisis de los 25 me refiero un poco como a esa primera entrada oficial en la edad adulta. ¿Sabes? Es una cosa como de verte cada vez más lejos de tu adolescencia, de tener cada vez más lejos como esas bases o esa excusa, ¿no? Esa excusa de, no, es que soy muy joven. Hay cada vez más responsabilidades. Claro, exactamente, ¿no? Entonces como que pues habla un poco de eso, como de la primera vez que realmente tienes que aceptar que estás creciendo, que ya no hay tu tía y que estás jugando al juego serio de la vida, ¿no? Claro. Entonces, pues eso es un poco la crisis de la que hablo. Creo que no es tan raro. No, venga, va, te la compro. Cómpramela, hombre. Te la compro. Teniendo que hablar también tus canciones de insatisfacciones, de inseguridades, de desestabilizaciones, ¿crees que te has convertido voluntaria o inconscientemente en portavoz generacional? Pues puede ser. O sea, yo al final creo que evidentemente
yo hablo de lo que me está pasando y yo utilizo la música como un canal de desahogo y como herramienta para intentar comprenderme mejor a mí misma y verbalizar los conflictos, ¿no? Porque hay muchas veces que si no verbalizas algo que te está pasando, como que no lo acabas de procesar. Entonces yo siento que ese ejercicio que yo hago en pos de entenderme a mí misma es una cosa que sirve para el resto de la gente para hacer ese mismo ejercicio, ¿no? Entonces, pues si eso me convierte un poco en un portavoz generacional, pues para mí es un honor, y también hay veces que digo, ya lo siento que estemos pasando por esto, ¿sabes? Total. Oye, con este segundo álbum se abre el melón, digamos, de que el mítico mito del pop, de que el segundo álbum es más complicado que el primero. ¿Cómo ha sido dar a luz a este segundo álbum en comparación con el primero siempre? Pues efectivamente ha sido más complicado, ha sido un poco más tortuoso emocionalmente el proceso, porque pues me he vuelto más tiquismiquis, me he vuelto más perfeccionista, me he vuelto más exigente, y eso hay muchas veces pues que está muy bien ser perfeccionista, ser exigente, querer hacerlo cada vez mejor, pero llega un punto en el que te puede pasar como hacer pasar malos momentos, ¿no? Como de limitarte a ti misma incluso y de ponerte emocionalmente en lugares bastante horribles y bastante oscuros. Por eso creo que también es importante, como una cosa que he hecho en este álbum, que es rodearme de gente que ha estado ahí al pie del cañón conmigo, que me ha dado la mano cuando me ha hecho falta, que me ha dicho esto está muy bien, y también me ha dicho, oye, esto no está tan bien, ¿sabes? Como tener un punto de anclaje, tener personas a tu alrededor que te ayuden a relativizar un poco y a tirar para adelante, ¿sabes? Pero eso sí, ha sido bastante más tortuoso que el primero. Ha sido menos inocente que el primero. Lo que sí que es evidente es que con el DNI en la mano estamos ante una mujer que pertenece a la generación Z, pero luego sucede que hay hitos en el pop español que yo creo que son transgeneracionales, y si no, vamos a escuchar esto. Falta valor, efectivamente. ¿Te consta si a don Santiago Ausedón, hasta los oídos del mismísimo filósofo Santiago Ausedón, han llegado tus palabras? Total, porque este tema era mega filosófico, ¿no? Yo me lo he llevado, lo siento que lo he ensalzado en ese sentido como un poco, ¿no? a este sitio como más filosófico. A ver, esto simplemente surgió jugando literalmente. O sea, este tema se fue escribiendo como por capas. Este tema lo hice en Londres con un productor que se llama Jay Carrey. Yo estaba pensando en Janet, yo estaba pensando melódicamente como en este mundo de un pop 2000ero, un poco europeo, un poco mediterráneo, o sea, como que a mí me suena un poco a nostalgia mediterránea, ¿sabes? Este tema, y como que pues jugando, haciendo como el post-hook de repente, haciendo el tonto con mi amigo Diego en el salón, como que me salió el hace falta valor, y como que pues nada, se quedó ahí, porque me parecía que estaba muy chulo, ¿sabes? Entonces ahí se queda un poquito de Radio Futura. ¿Te sientes suficientemente reconocida por la industria, o crees que todavía te falta dar sobre todo el salto internacional, o crees que todo a su tiempo? Yo creo que todo a su tiempo. También creo que hay una cosa como que está un poco mal, que es como que parece que si no tienes un reconocimiento, que si no triunfas fuera, que si no haces o directamente aquí dentro, si no haces un Movistar Arena, o si no haces como unas arenas en general, como que parece que no haces nada con tu vida, y es como, jolín, yo me estoy ganando la vida de verdad con esto, ¿no? Y evidentemente siento que todavía me queda mucho por hacer, y que ojalá esto siga creciendo, ¿no? Porque sí que tengo ambición, pero también soy muy consciente de que hay que ser muy agradecido con lo que uno tiene ahora mismo, ¿sabes? Como que si la Natalia de 10 años viera lo que me está pasando ahora, lo que me ha pasado hasta ahora y lo que tengo a día de hoy, sería más que un sueño cumplido, ¿sabes? Entonces hay veces que esa ambición puede como confundirte, y que pienses que no tienes todo lo que mereces, cuando realmente, bueno, pues evidentemente queda muchísimo por hacer y por recorrer, y a mí me encantaría salir fuera, y creo que de hecho mi música y mi estilo de música tendría bastante cabidas, ¿no? A nivel internacional, pero bueno, tiempo al tiempo. Pero la Natalia de 10 años ya era una Natalia de soñar mucho. Muchísimo, o sea, yo era súper soñadora, yo vivía en mi imaginación todo el rato, o sea, mi cosa favorita era... ¿Y te imaginabas así? Me imaginaba muchas cosas, en realidad. No sabía que iba a hacer esto en concreto, pero yo me imaginaba encima de un escenario, 100%. O sea, la niña quería ser artista. La niña quería ser artista, vamos, si le preguntas a mi madre lo tiene clarísimo.
desde el primer instante, vamos. Por cierto, Natalia, teniendo en cuenta que tú eres una de esas artistas integrales que canta lo que siente y lo que escribe, ¿es para ti gasolina creativa los cruces de cables, los momentos de tormenta interior te permiten sacar más canciones de dentro? Sí, por supuesto. O sea, sin una tormentita no hay un disquito, ¿sabes? O sea, aquí tienen que moverse un poco. Esta es la faja para el disco. sí. Sin una tormentita no hay un disquito. Tienen que moverse un poco los pilares para que pasen cosas, ¿no? Sí, sin duda. O sea, al final los conflictos yo creo que son esenciales, básicamente un poco. O sea, luego puedes escribir desde un sitio más pausado y todo eso, pero un terremoto viene muy bien. Hay una canción en Nostalgia que no pasa inadvertida, y no solo por la música, sino que también, sino por su propio título. Se llama Otro culito. Tú te vas, bebé, mirando otro culito, uno que te lo haga bonito, que te sacie. Y ahora que has venido pareces desconocido. Me ha pasado que no me quedan motivos, que te vaya bien. ¿Te gusta expresar así las cosas como las piensas, o a veces te muerdes la lengua porque sería peor? Pues sinceramente estoy un poco en un momento en el que me apetece no morderme la lengua en absoluto. Y en este tema en concreto, bueno, este tema es como que es, o sea, la música y el ambiente, ¿no? Y como las sensaciones de una canción como súper triste, pero realmente es una canción de despedida, ¿sabes? Y de como de, mira, creo que no era para ti lo que yo pensaba que era para ti, creo que para ti de repente me convertí solamente en un cuerpo, entonces pues vete buscando otro cuerpo que te dé lo que estás buscando, y a mí, y ya está. Olvídame. ¿Cómo básicamente, ¿Cómo ¿no? estáis las compositoras con las canciones de despecho últimamente? Bueno, yo qué sé, es que... hay que aprovechar. A ver, es que a una pues le hacen pupa y una pues ya está, no te si líes tiene con un una músico. herramienta que es la música, pues oye, va bien a aprovecharlo. ¿Sabes? Digo, la gente ya sabe dónde se está metiendo, ¿sabes? Exacto. O sea, si no, líate con un carpintero, no sé. Que yo te iba a preguntar una cosa que tiene un poco que ver con el disco, pero también la tiene que ver, que sé que durante algunos años la danza tuvo una importancia muy fuerte en tu vida, y evidentemente después de Operación Triunfo has tomado el camino de la canción, pero quería preguntarte un poco qué papel tiene todavía la danza en tu vida, si la tienes como un hobby, si la tienes presente en el día a día, en casa, cómo la incorporas a tu vida. Pues la danza es una cosa que forma parte de mí, que me apasiona, que me encanta, y de hecho como que mi pasión por la música y mi pasión por la danza están completamente en un lugar muy parecido dentro de mí, ¿no? O sea, la expresión corporal es una cosa súper importante que me apasiona, y es verdad que me pasa una cosa con esto, que es que yo he sido casi profesional de la danza contemporánea y de la danza. Y entonces me pasa esto de que me cuesta ahora como mucho más acercarme a dar unas clases normales, a volver a verme en una situación en la que ya no soy la que era, claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, pues en mi casa yo expreso un montón, pero no me miro al espejo, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque me da como miedo, he estado tan cerca de lo pro que ahora da miedo acercarte a eso de nuevo, pero bueno. O sea, lo he integrado en giras anteriores, he coreografiado con Leire Dallas, hice un montón de cosas, como que lo voy tocando un poquito, pero sinceramente me gustaría hacerlo más, pero ya te digo que es una cosa que vive en mí. Diré que a mí, Iñaki, me ha pasado un vídeo de hace 10 años en YouTube y bailabas increíblemente bien. Dejadme que vaya a la pausa. Ha sido un placer compartir este ratito de radio contigo. Hacemos una pausa y a la vuelta te escuchamos en directo. Estupendo, mil un gracias. Beso grande, un guapa. placer. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Ahora sí, en directo, en Hoy por Hoy, uno de los temas de Nostalgia 25, el nuevo álbum de Natalia Lacunza. Ella sola, voz y guitarra, canta, ¿sabes qué? Cuando tú quieras. Sabes que
He pensado tanto en mí que ya no quiero ser la Natalia que se cuida, la que se habla bien, ni pensar en el futuro, no quiero aprender. ¿Vas a venir a buscarme de una vez o qué? Ok, hoy estabas súper guapa y no te pude ver. Llevo siendo de esta forma desde cuarto B. Me llegó un mensaje lindo, le hice doble check. Solía brillar, llegué a tener algo especial y se jodió. Ya no hay consejos de mamá, solo un montón de mierda que no sé tragar. No sé qué coño me pasa. Sabes que vi mi foto en la pantalla, esa no sé quién es. Sabes que siendo de esta forma, este cuerpo. Ok, escupir en tu portal fue como hacer llover. De pequeña proyectaba sueños, ya no sé. Dime qué coño ha pasado, tengo 26. Solía brillar, llegué a tener algo especial y se jodió. Ya no hay consejos de mamá, solo un montón de mierda que no sé tragar. Lo hice todo para nada. Sabes que vi mi foto en la pantalla, esa no sé quién es. Sabes que vi mi foto en la pantalla, esa no sé quién es. Fantástica. La gira del nuevo álbum de Natalia Lacunza, que empieza en Santiago de Compostela el 15 de enero, hace escala en la Riviera de Madrid el 12 de febrero, en el Paral·lel 62 de Barcelona el 19 de febrero, pero hay otras muchas ciudades en su web. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias a vosotros. Un beso. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye, and I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. Seguimos con más música y de Natalia Lacunza pasamos a Lady Gaga y Bruno Mars. Esta es la versatilidad de nuestras historias musicales, Es ¿no? que es así, esto es así. Nuestro eclecticismo. Aquí hay espacio para todos los géneros y para todos los artistas. Mientras mandemos Neira y yo, para todos no. Pero bueno, yo para todos poco a poco os voy colando cosas también. Ahora es el turno de, como decías, de Lady Gaga y de Bruno Mars, porque en una semana como esta nosotros no podíamos ser menos y venimos a hablar de nuestro Wrap de Spotify, de nuestro resumen musical del año. ¿Y os ha salido esta canción como que era la que más habíais escuchado? Pues a nosotros no, pero probablemente, como comentamos ayer, a mucha gente sí, porque esta canción, Die With A Smile, ha sido la más escuchada en la plataforma este año, con casi 2.000 millones de reproducciones, aunque le quedan todavía casi 4.000 millones para alcanzar a Blinding Lights, que es la canción de The Weeknd que se convirtió este año en la canción más reproducida de la historia en formato digital. Y este rap de Spotify lo que hace también es que en función de la música que tú escuchas, el algoritmo dice la edad que tienes.
El algoritmo dice. El algoritmo dice. El algoritmo y aquí dice, van a salir cosas que aquí no van a salir imaginabais, cosas, no claro. A mí, imaginabais, yo lo he porque- confesado ya, a mí me salió 77 Claro, años claro. y a Sastre 21. Claro, si tú escuchas todo el día a Aitana, ¿Qué pasa en no sé estas quién más se me cosas? ocurre. Manuel Turizo. Manuel Sí, Turizo. sí, sí, sí. Esas Muchos cosas me parecen. te salen, sí, exacto, muchos me parecen. 21, claro, si escuchas música de la buena, te salen 77. Claro, pero tú escuchas música de la buena, yo también, pero Neira no sé qué escucha, porque a mí me ha salido que tengo 61 años, pero a ti, Neira, ¿cuántos te han salido? A mí me han salido 16, o sea que Ay. ya dejados de tonterías. Pero que conste pensar. que cuando él me lo ha dicho, dice, ¿sabes cuánto le ha salido a Neira? Y le he dicho, o sea, a mí 77, a Neira 124. Pues para que veáis que me tenéis muy poco valorado, Claro, porque me yo llevo soy yo el un cartel, joven de espíritu. me llevo yo el cartel de ser el joven aquí y tú el viejuno, y luego me salen a mí 61 y a ti 16. ¿Sabéis lo que pasa? Yo escucho sobre todo novedades en Spotify porque las cosas serias, importantes y sensatas hay que escucharlas sentado con tu vinilo, con, tu copita de vino en el sofá. Entonces, pues de tanto escuchar novedades, pues llegas a los 16. Y eso que os debo confesar que la canción número 1 de mis escuchas de este año, esta sí que es, vamos, canela fina. Esta sí que no es propia de un oyente de 16 años. Esta es la que te sale en Spotify, La que me la sale más en Spotify escuchada. como la que más he escuchado en Spotify, pero la que más he escuchado en Spotify, en casa y en cualquier planeta del sistema solar. Es esta canción. Buah, es que claro. Pero te tendrían que haber salido 125. Bueno, acaba de cumplir 80 el autor de esta canción. Hombre, más que el autor no, pero yo, si llego a los 80 como este señor, y con un poco de mejor genio que este señor, genio del humor, no del genio artístico, yo firmo aquí ahora. I was coming down Detroit. She was standing there. Esto es Down to Joy de Van Morrison, la canción que abre su nuevo disco Remembering Now, aunque es una canción que se conocía un poquito antes porque también ya estaba en la banda sonora de la película Belfast, esa auténtica preciosidad Maravilla, en blanco y negro, maravilla. Y bueno, esto quizá no es propio de un chaval de 16 años, pero he de decir que en mi top 5 hay dos canciones de Lola Young. Que la pinchamos aquí también, que fue disco de la semana. Y una de Lofi, que ahí sí que compartimos escuchas, Ángel y yo, porque es uno de los discos. Es verdad. Pues eso me debe bajar un poco los años a mí también. Sí, ¿no? pues es que a ti te bajan los años y bajándote los años sigues en 77. Y eso que mi segundo género, mi primer género más escuchado es el soul. Sí, y bien. mi segundo género más escuchado es el indie español. Es decir, que es eso, bastante jovencillo. O sea, me tendría que haber bajado claro, un poco la sí. media. Pero es que a mí me sorprende también porque a Neira le marcaba 16 años y su canción más escuchada es esta, pero es que a mí me marca 61 años y mi canción más escuchada es esta. Odiábamos las mismas cosas. Claro, es que no puede ser. Nada une más que eso. El olor de la línea 5. O que la gente hable de sus sueños. Es que es una cosa como que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, yo mis 5 canciones más escuchadas, mis álbumes más escuchados, las 5 canciones más escuchadas son de este álbum de Carolina Durante. El álbum más escuchado es este álbum de Carolina Durante. Y luego mis 5 álbumes más escuchados son Rigoberta Bandini, Leiva, el último que sacó. Claro, yo el de Leiva, Suecia. por ejemplo, lo tengo lo más escuchado Claro. también. Y digo, ¿cómo puede ser? Que a mí me salga 61 y a Neira 16. Pero yo creo que esto no sé cómo lo calcula. O sea, yo creo que el algoritmo, o no es algoritmo, sino que es un mero azar, o sea, un dado lanzado al azar. O de todo lo que tú escuchas, pues se fija en un momento determinado en una, no lo sé. O que hay gente que volvemos al algoritmo un poquito majara, aunque majara no sea un término que utilicen los chavales de 16 años. Majareta. Pero es que en cualquier caso a mí me llama mucho la atención porque el día que salió, que yo ni lo sabía, luego lo miré, claro, porque aquí nosotros a las 6 de la mañana hablamos de ese tema ya por curiosidad, dije, voy a ver. Pero claro, esto para Spotify es publicidad gratis. Claro, eso es un poco la crítica, por ejemplo, que hacía Vega, ¿verdad? Que comentábamos ayer. Es curioso porque Vega, que a mí me parece que es una mujer muy lúcida y que además conoce mucho las entrañas de la industria y que además ha sido muy crítica y ella desde luego es como Natalia de las que no se muerde la
lengua. Y decía que le parecía deplorable el que hayamos convertido de forma voluntaria e involuntaria todos en una campaña masiva de marketing a coste cero para la plataforma, que es un envoltorio desechable y que, bueno, pues que se está chupando la esencia de los artistas independientemente de su tamaño. Y además sí que es verdad que estamos convirtiendo el arte en una cuestión meramente estadística. Eso lo comentábamos ayer, que es que cuantificar el arte, o sea, al final hay que tener en cuenta que la música no deja de ser un arte y contar en estadísticas, en decir, has escuchado 10.000 minutos este año, has pasado por 282 géneros. O sea, es como cuantificar todo. Yo creo que está divertido, o sea, creo que es una cosa que, bueno, pues que... Bueno, mirar, estamos hablando de esto. Claro, evidentemente, y que está guay comentarla, que todo el mundo está esperando, bueno, todo el mundo, muchísima gente está esperando a estas alturas del año, para publicar en sus historias de Instagram, en redes. Claro, pero es que esta es otra. Claro. Yo considero que la música... o sea, lo que tú escuchas es algo muy íntimo. Sí, pero bueno, pero como todo, o sea, me refiero, creo que es un poco la era en la que vivimos de que si no compartes algo no lo vives. Tú te vas de viaje a un sitio, si no publicas una foto, no has estado. Si no has publicado en Instagram tus canciones más escuchadas de este año, no has escuchado nada, ¿sabes? Pero es un poco delirante. Lo de, completamente, completamente. Dicho por una persona de 16 años como yo, es un poco delirante. Yo no puedo hablar que tengo 77. Es un poco delirante que estemos en este debate, o como cuando abres Spotify en un lugar público y te encuentras con que alguien, un compañero de vagón de tren, tiene abierto el Spotify y te invita a compartir tus listas de escucha con un desconocido, del que sabes su nombre de usuario. Que no me ha pasado nunca. Yo, mira, pues iba a decir, no me ha pasado nunca, pero es que si me pasa, yo que cojo tanto el tren, es que apagaré inmediatamente. O sea, haré pues, así como cuando detectas un Bluetooth, yo siempre hago apago, digo, no. Pues, o sea, lo que no sé es si a partir de ahí se pueden entablar amistades, amores, intercambio de listas privadas con las que acompañas tus mejores cenas con tu pareja. No sé qué puede salir de ahí, pero lo cierto es que puedes interactuar con otros usuarios de Spotify. Y estamos un poquito... Es que la música pienso, bueno, cuando estás de fiesta o compartiendo espacio con alguien y, bueno, la compartes, pero luego lo que tú escuchas, es que no sé, es algo muy, muy de cada uno. Tú por trabajo además escuchas muchas cosas, muchas novedades. Cosas de 16 años. Cosas de 16 años. Pero bueno, me sorprende que tengas 16 años porque creo que entre las más escuchadas, bueno, lo pusimos aquí a las 6 de la mañana, prácticamente todo era reggaetón. Sí, era, todo es Bad Bunny, Quevedo, que pusimos Aitana. No, era Bad Bunny, Quevedo y todavía me dejo uno, me parece, que yo dije, es que tampoco entiendo cuál es la diferencia entre uno y otro. Bueno, para gustos, y lo que está claro es que de cara al año que viene uno tenéis un reto que es subir la edad y la otra bajarla un poco. De 77 años. Yo no voy a hacer el más mínimo esfuerzo. No, yo tampoco. No, yo tampoco. Solo tengo la duda de si un disco nuevo, el de Pulp, si te computa como novedad y te baja edad, o como Pulp y te sube edad. A mí me ha ido muy bien con Pulp, así que tú, que te ha gustado y que te lo vas a poner este fin de semana. Yo sí. Que estas cosas te pasan después de las historias musicales de los viernes. Yo sí. Pues yo creo que si actualizas la edad, te has bajado un par de añitos con Pulp, casi seguro. ¿Esto que está sonando qué es? Bad Bunny. Si lo comparamos con ese otro muchacho que había mencionado. Yo dije, aquí me mojé. Dije que el último disco de Bad Bunny, porque a fuerza de apretarme lo escuché, bueno, lo compraba precisamente por canciones como esta, la compro. Yo también. Lo que hago es soñarte. No te puedo olvidar. No te puedo borrar. Tú me enseñaste a querer. Me enseñaste a bailar. Como tú me besabas, como yo te lo hacía, como tú me mirabas. Lo has conseguido, Iñaki, ¿eh? Estamos cerrando las historias musicales de hoy con Bad Bunny. Venga, ¿cómo cerramos? Pues vamos a poner un epílogo friki, que ya sabéis que me gusta. Una pieza flamenca que es además novedad absoluta. Es una soleá por bulerías, pero ojo, en perfecto japonés. Sabía yo que no podíamos cerrar con Bad Bunny. No me dejáis, no hay manera. Pero ahora mismo no sé qué prefiero. Escucha, que canta muy bien. Lo que pasa es que no estamos habituados.
Noriko Martín, ella es de Nagoya, prefectura de Aichi. A finales de los 90 asistió a un espectáculo de ballet flamenco y además de exótico le pareció bellísimo, así que se vino hasta Málaga, estuvo aprendiendo cómo baila ahora, luego tuvo una lesión, se convirtió en estudiosa del cante flamenco, se ha formado en la Fundación Casapatas y acaba de publicar piezas como esta Más allá de las llamas. El título original es Guren no Atewa, te ha salido fenomenal, que me ha salido en perfecto japonés de Nagoya. La producción es del célebre Paco Ortega y, chicos, a mí me suena muy bien. La semana que viene más. Hasta luego. Adiós. Un beso. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. La hora crítica, hora de que nuestro auditor ponga en práctica eso de consejos vendo que para mí no tengo, porque tú mucho criticar, sí, claro, pero luego haces lo que quieres, entre otras cosas no hacer el guión o no terminar el guión. Hoy vamos a hacer un ejercicio de improvisación porque soy un alma libre. ¿Qué tal? Buenos días, Sánchez. Muy buenos días, Aitor Albizua. O sea, yo no respondo a ningún patrón. Vale, ya me doy cuenta. ¿Qué tal te ha ido la semana? A gusto, mucho estrés también. Bueno, es que claro, muchas cosas. Que claro. Sabes que en la tele hacemos que si especiales de Navidad, es tal. Que claro, no. Escuchar que Aitor Albizua me diga a mí que estoy a punto de completar 6 horas y 20 minutos de programa. Si no te levantas de esa silla. Tengo mucho estrés, mucho estrés. Mira, además, eso digo yo, ¿de dónde sale? No me critiques de Arrigorriaga, Vizcaya. No me critiques, porque además tú, hoy vengo a aplaudiros, Ángels. ¿Ah? Te lo juro, porque principalmente por la capacidad que tenéis en el equipo de este programa de, mira, entre tanto tramo de radio que dices, tantos minutos, tantas horas, terminar hablando siempre de la genitalia. Genitalia que no es ninguna correduría de seguros, sino que es lo que tenemos entre las piernas. Lo había entendido sin necesidad de que hicieras esta precisión. Muy bien, pues se nota que eres inteligente. Pues lunes, 10 de la mañana, tú ya avisabas. Oye, Bob, vamos con la pregunta, porque hoy la pregunta se las trae. Ay, pero ¿por qué? Claro, tú que eres más lista que las pesetas, ya te lo lías. Claro. Vamos, por lo tanto, con la pregunta. Atención a la pregunta que formula Bob y a ver cuáles son sus respuestas. Pregunta. Yo quiero saber por qué seguís usando ropa interior. Vale. Pues esa era la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú sí usas ropa interior? Pues slip, blanco y casi siempre limpio. Casi siempre cuando la gestión de la lavadora va por el buen camino. Pero claro, Bob dice que hace 5 años que dejó de usar ropa interior. ¿Por qué tomaste esta decisión? Por la pandemia. Ah. ¿Por qué? La pandemia dije, ¿Cómo no salías de casa? Claro, estábamos todas en casa porque me iba a poner ropa interior y entonces ya a partir de ahí dije, pero es que esto es comodísimo. Entonces luego tú te limpias muy bien siempre, en cada momento que tengas que recurrir al retrete y pa'lante. Claro, y pa'lante, pues pa'lante. Expuesta ya la línea argumental, el tema a debatir. Yo pensaba, la verdad, que llamarían oyentes en contra. Pues, oye, entraron unos cuantos, pero los que se quedaron sin entrar, total, todo el mundo a favor, porque interesó además muchísimo el tema. La gente empezó a salir del armario, sí. O sea, llamó, por ejemplo, Alfredo. Pues yo dejé de utilizar calzoncillos más o menos sobre el 1995. Esto es un ejercicio de memoria histórica. O sea, Alfredo desde hace 30 años con el muérdago colgandero. Era todo un experto. No, y admite además alguna situación de ups, un poco así incomodilla. Yo llegaba, me cambiaba en el vestuario, en Cafeterías California trabajaba en el vestuario con un montón de tíos. Entonces, claro, pues digo, pues no está bien el ir sin calzoncillos, ¿no? O sea, él llegaba a Cafeterías California y se despelotaba delante de sus compañeros. O, por ejemplo, las veces que va al médico. Porque yo, para colmo, soy cojo. Entonces, cada 2 por 3 tengo que ir al traumatólogo. Y siempre me pasa lo mismo. Oye, dice, bájate los pantalones que voy a ocultarte. Digo, me cachis la mar otra vez porque voy sin calzoncillos. Me cachis la mar, cariño, pues ponte calzoncillos, ¿sabes? O sea, nos bajamos los pantalones por racimo de uvas fuera. Pero todos estaban muy contentos de la experiencia. Total, además Alfredo, desde su experiencia, larga maestro, experiencia, dice algún consejo. Por ejemplo, calzoncillo de emergencia. Mete unos calzoncillos en la guantera, que siempre te pasa lo mismo. Te van a ver las rodillas, te van a ver cualquier cosa y estás siempre
siempre con el bolo colgando. Tú te lo pones en situaciones, aquello, pues eso, si vas al médico, ahí sí que lo usas. Eso, yo digo urgencias, pum, venga, calzoncillos. Pero es que es mucho más cómodo no llevarlos porque te los tienes que bajar igual, o sea... Bueno, pues Bob siga lo suyo, pero ¿qué más da? Y además tampoco le falta razón, que cada uno, chica, pues ya está, si vas sin, vas sin. Total, vamos con otro oyente. Jesús es experto también en no usar ropa interior. Y yo, como Bob, no utilizo ropa interior desde el 97. Desde el 97. ¿Y por qué, Desde el 97. ¿y por qué tomaste esta estoy decisión? Porque estoy mucho más cómodo y mucho más a gusto. Pues nada, con dos cojones. 28 años con ventilación natural. Catedrático en ir comando. Pero ese es el título. Ese es el título correcto que plantea además problemas también. Dice también en la consulta del médico. Me pasó una cosa muy curiosa en una consulta de cirugía vascular. El médico me dijo, bueno, desnúdese. Yo me desnudé, pero allí delante de él en la mesa. Me dijo, ¿pero qué haces? Dije yo, pues desnudarme. Dijo, no, detrás del biombo, que igual entra alguien. Digo yo, pues como dice mi madre, pues el que entre, la muestra que la lleve a la plaza. Que la lleve, ¿eh? Claro que sí, que lleve a la plaza todo. Por cierto, ¿tú llevas ropa interior? Siempre llevo ropa interior. Si no, tampoco me lo contarías, que lo sé. No, y además que te manejas como pez en el agua en este tipo de conversaciones. Yo, después de 40 años dedicada a esta profesión, nunca había preguntado a ninguna audiencia si llevan o no ropa interior. Me encanta eso. Entonces, hoy es el día, hoy es el momento y por eso no puedo dejar esta profesión porque no sé lo que me espera la siguiente media hora de programa. Me gusta mucho retenerte aquí. También te digo, pregúntate igual por qué no habías preguntado nunca a nadie. No lo sé. A ver si tus oyentes llevaban o no ropa interior. Pero vamos a ver, te tengo que confesar. Yo hace poco, un día, fui sin ropa interior. Pero así como experimento. Se me olvidó meter calzoncillos en la maleta, entonces un día dije, venga, pues voy. Y claro, como pajarito que sale de la jaula, ¿qué pasa? Que se revolotea, ¿no? O sea, eso fue un error. Demasiada libertad, Ángeles Barceló, porque además llevaba pantalones anchos. Pero tienes que darme todos estos detalles. Mira, eso era una fiesta, un yo-yo trapecista en el circo. O sea, una cosa lleva a la otra y te juro que era demasiada libertad. Eso fue una situación insostenible. O sea, no había quien, pues eso, lo sostuviera. Pero, ¿qué pasa, Ángeles, con las mujeres? Eso digo yo. ¿Qué pasa con nosotras? Pues para eso tenemos... oyente de oyentes. La oyente. Testimonio de testimonios. Por favor, os presentamos a Fátima. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, Fátima? Cuéntanos. ¿Usas ropa Bien, interior? Bien. No, sí, vale. uso ropa interior. No, y te voy a decir los motivos. Sí, ella sí usa ropa interior. Y te voy a decir los motivos, que ella venía con argumentos. Bueno, argumentos de peso. Vamos a ir conociendo a Fátima. Yo soy una persona mayor, ¿eh? Y digo mayor, soy mayor. O sea, ella sí dice que es mayor. Más cosas de Fátima. Siempre me gustó la ropa interior, conjuntada. Siempre, y me sigue gustando. Ay, esos conjuntitos al mismo color. Que son monísimos. Total, de todo, hay de todo, precioso. Pero claro, vamos con la principal razón que lleva a Fátima a usar ropa interior. Cuando iba a hacerme una citología, se sorprendían que yo jamás tuve la sequedad vaginal, jamás. Y sigo sin tener sequedad vaginal. O sea, como si de una conversación de amigas se tratara. Es que la radio tiene esto, que hablamos como si estuviéramos en familia. No, claro que sí. Pues Fátima confiesa que ella no conoce lo que es la sequedad vaginal. Cuéntanos, Fátima. En segundo lugar, yo de joven tenía muchísimo flujo. Sí. Muchísimo flujo. Producía, claro, mi propio cuerpo. Claro. Sí. Y si estaba haciendo alguna cosa, os podéis imaginar qué cantidad de flujo tenía. Pero ahora de mayor, imagínate que yo me quedé en un estornudo inesperado. Ajá. Y no es flujo lo que me sale. Ya, es una pequeña pérdida. Exactamente. Pues a mí me ha convencido, Ángeles. Lo mejor son las acotaciones de Bob. Tienes mucho que aprender. No, pero además una cosa, que antes era un estornudo, pero imagínate, o sea, un ataque de tos. Imagínate un catarro con Fátima. Pues entonces, ¿y si tengo un catarro de estos broncos que te hacen toser, que parece que te sale todo por la boca? Pues me sale por otro sitio. Tengo que ir corriendo al baño. Le sale por arriba y por abajo, Fátima. Bob, ¿tú le vas a limpiar las bragas a Fátima? Calla, no, calla. Hombre, hay que llevar ropa interior. Margarita quiere salir. Hoy por hoy. Margarita quiere bailar. Venga, 3 minutitos y nos vamos. Y pórtate un poco bien lo que queda. Pues chica, no, porque es que esto viene de vosotros. O sea, yo recojo momentos de la semana. Y además ese mismo día, yo creo que para compensar la oscuridad de la actualidad, mira, Pepe planteó otra situación. Sabemos que los baños de los chicos aquí en la redacción no hay urinarios. No, los quitaron. Hay cubículos, retrete, que te meas, que te quitas. Bien, pues Pepe planteaba esta situación basada en algo que le había ocurrido a él mismo en los baños de esta redacción. Vamos a escucharlo. Esta mañana me he sorprendido. He entrado a uno de los urinarios, tenía una necesidad, y cuando he visto que
sonaban los pasos de alguien que entraba, he entornado la puerta como que quería privacidad. Y me he preguntado, en alto, ¿por qué estamos sometidos los chicos a este escrutinio ahí contra la pared, haciendo nuestras necesidades, al lado de gente incluso que no conocemos? Porque aquí por lo menos conocemos, pero si vas a un estadio, a un museo, a un concierto, el que está al lado no sabes quién es, tienes que compartir todo con él. Claro, compartir, yo me pregunto, ¿por qué compartir estas cosas en la radio? Porque otra vez... estábamos hablando de otra necesidad básica, pues hacer pis, mear. Sí, pero en la radio, o sea, conversación colectiva. Esto es mear en el trabajo y claro, a vosotras, a las mujeres, os ha sorprendido que meara Pepe con la puerta abierta. Claro. Te has quedado con el detalle, ¿no? Claro. Sí, lo de entornar la puerta. ¿No habías cerrado la puerta? Hombre, pero no se cierra. No había nadie. Pero ¿cómo que no se cierra la puerta? Claro, aquí hay varias cosas. Hay una, Claro. una transición, ahora estamos en el subarismo. ¿En serio que no cerráis la puerta? Pues jamás. esto España tenía que saberlo. Pero ¿cómo que no cerráis la Pero puerta? me sorprende Si que os España lo hace sorprenda. entera. Pero España lo hace entera, eso. Bueno, dice Sergio que España lo hace entera. No siempre. ¿Habrá alguien que no lo hace? No, por educación o por vejiga tímida, también lo que sea. existe esa movida. Aquí hay de todo. Brian, por ejemplo. Yo sí cierro la puerta. Pues Claro, Brian, como las personas no, porque claro. ves que hay alguien haciendo pis, pues vas Claro, al siguiente. exacto. Pero ¿y si te ven el culo? ¿Qué culo? Pero Pero te para bajas hacer el culo y el pis. pantalón para hacer. Para hacer pis te bajas la solo por cremallera. hacer la ¿Queréis que bragueta y ya está. veamos? Estos son los temas importantes. Esto es lo que importa en la Estos vida. son los temas que hay que Claro. llevar hoy por hoy. El Esto tema- habría que llevarlo a un debate al Congreso de los Diputados. Por favor, porque igual elevaría también el nivel. Aquí en el Hoy por Hoy seguimos hablando de cosas que importan a la gente. Hay varias escuelas. Hay gente que se baja los pantalones, pero yo. Pero bajas los pantalones para qué? Y ya está. ¿Para qué te bajas los pantalones? Ya, no, yo no. Se llama cremallera, por eso está la cremallera. Precisamente, si tu queja es la falta de Es intimidad, que eso te voy. deberías cerrar la puerta. Es que eso voy. Son unos guarros. Pero muy guarros. O sea, imagínate todo esto. ¿Tú abres la puerta, dejas la puerta abierta o la cierras? Según La el dejas día. abierta. Según el día. Hasta la y dónde semana esté. que viene. Me voy al baño. Venga, cierra la puerta. Pasa buen puente, Ángel. Volvemos el lunes a partir de las 7, que el lunes es fiesta. Les esperamos. Pongan el despertador. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.